Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Devs and Games. Esta vez vengo acompañado por el ganador de lo que fue el Patrimonio Game Jam, el equipo Necrópolis. En este caso pues, están acompañándome cuatro de sus integrantes, que esperamos que se conecte en un rato también el quinto. Que estamos con Elías Calle, Gabriel Amur, Percy Castañeda, que esperamos que se conecte, Valeria Kohatsu y Francisco Fabián. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Un gusto, muchas gracias por darse este tiempito para poder conversar conmigo. ¿Cómo están? Muy bien, muchas Bien, gracias, Daniel, por la invitación. sí, gracias. Bueno chicos, primero vamos a ir conversando de web y ya bueno, vamos a ir turnándonos uno por uno para conversar y cada uno me pueda contar un poco de lo que hace, ¿no? Y cómo es que en realidad tienen este acercamiento o cómo es que llegan a meterse en lo que es la industria del videojuego, ¿ok? No sé, ¿alguien que quiere empezar no sé, a ver, Algo. vamos, vamos Elías, a ver ya que estabas levantando la mano. Ya. No adelanté para eso, pero ya está bien. Ya. Eh, bueno, yo estudié la carrera de diseño de videojuegos en Cybertech. Eh, yo inicialmente estaba estudiando en la UPC Ingeniería de Software porque desde siempre, o sea, desde mis últimos años del colegio sí sabía que quería dedicarme a algo de videojuegos, pero la carrera como tal no estaba. Entonces yo dije, bueno, lo más parecido en una universidad, ya que bueno, carrera profesional, pues, ¿no? Entonces lo más parecido en una universidad, ingeniería de software, tal vez por la programación, por eso, entonces ya pues me metí ahí un año. Pero luego vi que la carrera sí estaba en institutos, o sea, técnica, no profesional, pero estaba al menos, ¿no? Entonces me cambié. Salí del OPC y me cambié a Cibertech y me metí a la carrera. Y ahí completé la carrera y, y después de completarla, bueno, pues estoy aquí, pues, ¿no? O sea, bueno, de hecho, o sea, sí la completé, pero lamentablemente todavía no he tenido la oportunidad de trabajar como trabajo sí remunerado con las horas, trabajar en videojuegos. Mis trabajos han sido otro tipo de cosas, pero como tal videojuegos no he tenido la oportunidad de trabajar. ¿Este era tu primer jam o Sí, ya habías participado en otros? bueno, ya está bien. Voy a contar algo. Esta es la primera jam en la que he participado, pero oficialmente no es mi primera game jam. Ya. Oficialmente es mi segunda game jam. ¿Pero por qué? Porque me metí hace tiempo, hace años, cuando trabajaba y estudiaba, me metí a una game jam sin saber mucho lo que era, pero sabía que era de videojuegos, entonces dije, ya bueno, vamos a darle. Eh, pero lo único que hice fue eso, solo me metí. O sea, y después me desentendí por completo porque surgieron cosas de otros ámbitos que consumieron el tiempo y los esfuerzos y dije, bueno, no voy a lograr hacer nada en esta Game Jam, ¿no? Así que me desentendí. O sea, no me acuerdo qué jam era, quién organizó, ni siquiera me enteré cuando dijeron el tema de la Game Jam, no tuve ningún equipo de nada porque ni siquiera lo busqué, o sea, nada, solamente me metí y después surgieron problemas y ya no podía seguir. Así que oficialmente digamos que esa fue mi primera Game Jam, pero no participé, pues, o sea, no participé, solo me metí y ya está. Esa es la primera Game Jam en la que estoy participando. Chévere. Tú en tu rol, en este caso tu rol era de game designer, me estás Sí. comentando, o qué otros roles más tenías dentro del equipo. Eh, o sea, no game designer está bien, sí. Ah, qué chévere. Sí, no, porque en realidad normalmente, o sea, bueno, creo que la carrera técnica normal te abarca diferentes áreas, ¿no? Entonces, imagino que puedes La tomar. carrera te abarca un poco de todo. O sea, un poco de todo, programación, game design, arte, en 2D y en 3D. Sí, te abarca un poco de todo. Ya, qué chévere. A ver, vamos a continuar con el siguiente. No sé, Gabriel, a ver, cuéntanos un poquito de ti, de ver, de, O sea, en no sé, general, en general, o sea, qué estás estudiando, qué te dedicas, cómo llegas al tema de videojuegos. a ver, bueno, yo actualmente estoy en mi último ciclo de música, estudio en la UPC. Eh, bueno, tengo 29 años, por lo que antes yo estudié otra carrera.
que no es música. Y bueno, o sea, llegar a música y a los videojuegos es una larga historia, pero la voy a resumir muy rápido. O sea, primero a mí me hicieron estudiar una carrera que yo no quería y bueno, por ahí me perdí en el camino, pero los videojuegos como que siempre estuvieron presentes, ¿no? O sea, y ya cuando estaba terminando de estudiar la otra carrera, porque sí la terminé, en pandemia, o sea, yo estaba jugando algunos videojuegos que como Undertale, Celeste. Entonces, o sea, yo en ese momento como que sabía que quería estudiar música, pero no sabía que quería trabajar en videojuegos. Pero empecé a ver como las composiciones de estos videojuegos y me inspiré mucho, por ejemplo, de Toby Fox, que es el que hizo Undertale, el Deltarune. O sea, y es como que yo decía, wow, o sea, este pata que hizo todo él solo, o sea, cómo ha podido llegar tan lejos y sin haber estudiado música ha hecho una banda sonora increíble que es reconocida ya casi mundialmente, ¿no? Entonces como que eso me inspiró mucho y aparte de eso también por ahí ya desde el 2018, esos años, como que siempre veía los Games Awards y veía las nominaciones a las bandas sonoras y me parecían increíbles, ¿no? Pero recuerdo que una que me marcó mucho es la banda sonora de Celeste, el juego Celeste. Y es como que ver ese juego nominado en los Games Awards y ver que la banda sonora estaba nominada, para mí fue como wow, o sea, este juego que es un juego indie y que la compositora es encima una persona LGTB, o sea, y ha llegado tan lejos, es como que dije, pucha, o sea, yo también quiero estar ahí, ¿no? Yo también puedo hacerlo. Entonces, eso me inspiró mucho a mí y yo dije, ya, o sea, ya que estoy perdiendo el tiempo con lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Quiero hacer música y quiero hacer música para videojuegos. Entonces me decidí, me puse firme y ya empecé a estudiar y mi vida cambió para siempre, ¿no? Cambió para bien. Ok. Y bueno, o sea, ya después empecé a estudiar música y me ha estado yendo bien y bueno, he estado buscando estos últimos años cómo entrar a la industria de los videojuegos. He estado aprendiendo un poco de lo que creo que hay que saber como producción. Más que nada yo estudié composición, pero ahora le estoy entrando más a la producción que también es bastante necesaria para el ámbito de los videojuegos, ¿no? ¿Y tú ya Y has tenido la oportunidad de participar previo al Patrimonio Game Jam? ¿Has participado ya en algún otro juego, Game Jam o algún tipo de evento, algo relacionado a videojuegos, no sé, o producciones propias? sí, he estado en dos Game Jams, este, de las que organizó la UPC, ¿no? 2 años seguidos que voy estando ahí. La primera fue muy exitosa, salió un juego que creo que está muy bonito, la banda sonora también quedó bien. El siguiente Game Jam, bueno, no fue tan exitoso, pero bueno, igual queda como aprendizaje y aparte de eso, por ahí hay un pequeño proyecto también que con un amigo hicimos un concepto en videojuego, yo hice la banda sonora, pero es solo eso, ¿no? Un concepto como para portafolio nada más. Claro. No, de hecho, como veníamos conversando antes de empezar a grabar, o sea, esta parte del audio es muy importante, pero a veces también dentro de la industria aquí, o sea, a veces no le dan como que el nivel de importancia y a veces es las personas mismas por la quizás poca demanda no se meten a, a trabajar justo en el rubro de videojuegos, ¿no? Específicamente, ¿no? Y por ahí, bueno, hay ahora los meetups que se están haciendo, que la CBA que está moviendo y están como que creciendo la importancia del área de la música, de todos los sonidos dentro de los juegos. Lo que es chévere, chévere que hayas decidido para ir meterte en este mundo tan chévere de los videojuegos. Bueno, seguimos entonces con algunos de los chicos, no sé, Francisco, Valeria, cualquiera de los dos. Cuéntenme un poquito de ustedes ahí para primero antes de entrar a conversar de lo que fue el Game Jam como tal. Ah, sí, bueno, sí, yo puedo contar brevemente. Bueno, yo estudié ingeniería informática. Ah,
Trabajé unos años como programador en sistemas transaccionales y bueno, en realidad para mí siempre ha sido interesante o un objetivo el poder trabajar en lo que es videojuegos. Más que nada porque a mí me gusta el conocer cómo se construyen a nivel de mecánicas y un poco de diseño, pero también cómo internamente se hace la parte un poco más técnica. Entonces, a mí siempre me llamó la atención. Cuando estuve en mis últimos ciclos de universidad, incluso mi tesis es también de videojuegos y estuve metido en proyectos muy pequeños de eso. Y bueno, eventualmente encontré una convocatoria que lo hizo el grupo Avatar, que es de la Católica, y ellos hicieron una convocatoria que buscaban, ¿cómo era? Eran voluntarios para aprender al motor de Unreal, porque yo lo que sabía era Unity, me había metido en cursos en línea que era de Unity, entonces fue como que mi oportunidad para conocer un poco más de Unreal, que sé en base, bueno, en ese momento también en base a lo que investigué, que era eh, tenía como que era buscado mucho más en el ámbito profesional, lo que es un programador de Unreal, y tenía como que un alcance mayor también en estudios, ¿no? En el mercado como tal de videojuegos. Entonces dije, bueno, es una oportunidad interesante. Y ya, digamos que ahí empecé, luego pude entrar a un proyecto con el grupo Avatar, que haciendo un simulador en realidad virtual, y ya ahí me encaminé, ¿no? Por ahí. Estuve en otro estudio similar, haciendo un videojuego que, bueno, no llegó a publicarse porque hubo N problemas ahí. Luego terminé en Nimble y, bueno, así, en diferentes proyectos también similares, independientes, como freelancer o contractor, que también se le dice. Y ahorita trabajo como programador, también asociado al ámbito de Unreal. No, ya tú Y sí eso. habías visto, ya tú ya habías visto ya desde el comienzo ya que querías videojuegos como tal. Ya no. Sí, pero aquí era difícil en Perú las convocatorias, bueno, al menos para programación Sí, sí, claro. son complicadas, ¿no? Entonces, al inicio yo por mi cuenta traté de averiguar No, qué claro. es posible y ya se abre. Claro, de hecho ahorita, yo creo que a partir incluso del hecho de que ya los trabajos se habían vuelto más remotos y todo eso, o sea, como que se ha abierto la facilidad de que puedas trabajar acá con diferentes estudios de diferentes países. Entonces ya no hay como que esa restricción tanto que había antes. Bueno, que te puedas ir a otro país, esto es más, o sea, que te contraten desde Perú para ir a otros lados es más complicado, porque ahí sí requieres como que unos skills un poco más, pero ya está la posibilidad abierta de por lo menos trabajar de manera remota, ¿no? Sí, Eso se es han lo... abierto, creo, varias puertas desde la pandemia, ¿no? Eh, sobre ese tema. Se permite ahora más el trabajo remoto, que antes era mucho más complicado. Sí. Sí, perfecto. Ahora, Valeria, cuéntanos también de ti. A ver, eh, s- con respecto a todo mi background, supongo que es a ver, yo estudié diseño gráfico en, en la Facultad de Arte Católica. Este, no desde esa época necesariamente, pero por o sea, un tiempo después de ingresar y estar en la misma, bueno, en todo lo que era todas las tribulaciones de la misma carrera. Eh, sí, claro que tuve más deseos de ser más desarrollador. Que yo he consumido videojuegos toda mi vida, pues sí, pero más deseos de entrar como desarrolladora o contribuir a eso es más o menos de esa época, ya tiene más de bastante tiempo de eso. Entonces, como decía, en la misma carrera, felizmente tuve un poco de acercamiento por un curso electivo que en esa época la verdad no le daba mucha importancia. Sé que ahora en Cato ya se están haciendo hasta grupos y cosas así, pero en esa época realmente no había. Lo que sí había era pues las Limas Game Jam, varias veces creo que se han hecho en Cato, y a raíz de eso pues yo he ingresado ya como ahora estaba haciendo el recuento y creo que ya llevo cerca de 10 años de lo que habré ingresado a la primera Lima Game Jam, me parece.
Entonces, ya tiene tiempo esta relación. Es una relación un poco tóxica también porque, como decía, eh, yo sí, o sea, sí ejercí diseño y o sea, no fueron muchos años, pero sin querer como que caía al principio incluso como en startups y estas cosas que la verdad lamentablemente fueron como dos y no, perdón, fue una, eh, no, mentira, sí, fueron como dos y lamentablemente no se llegó a un producto viable, sí que me pagaron y todo, pero eh, y como digo, siempre volvía a caer, digamos, porque como me metía a game jams y cosas así, aunque sí estaba haciendo mi carrera de diseño, ¿no? Así que iba y venía, iban las game jams también, que no he estado en todos los de la Lima o no he estado entrando todos los años necesariamente desde esa época, pero siempre estaba ahí. Eh, entré en un trabajo justamente graciosamente en 2020, este, en Avatar, que a lo que pude ayudar era a desarrollar interfaces. O sea, no sé qué, no se estaba saliendo mucho de diseño, pero me acercaba muchísimo más a videojuegos. Sí salió el proyecto con dificultades debido a la pandemia, pero sé que lo terminaron y lo único malo es que, bueno, no es que no salió al público necesariamente, sino que era un tema más de investigación, porque Avatar Pup es Mm, como, sí, es investigación es más que nada creo investigación y cosas enfocadas a lo educativo. Entonces ahí estuve como un año, un poco más creo, en varias cosas, no solamente en ese proyecto de videojuego que fue lo que inicialmente me jaló. Este, Se trabajó en eso y creo que eso ha sido lo más cercano a lo que he estado a estar en un trabajo de industria, vamos a decir. Estuve un tiempo en otra empresa que ya la verdad no sé si existe, mm. pero que se supone que se hacían videojuegos, pero pasa lo que suele suceder en varias compañías, creo, de Perú, que sí, vamos a hacer esto y entras y haces cualquier otra cosa. Me puse a hacer PowerPoints, me acuerdo. Era diseño, o sea, sí estaba armado todo, sí había proyectos de videojuegos, pero eh, lo que tenía esa agencia, vamos a decirle, era más proyectos pagados de otro tipo. Entonces hacía PowerPoints. En todo caso, lo de Avatar sí que este, me impulsó bastante a seguir en esta línea o a perseguir, bueno, lo que se suele decir cliché,mente, perseguir mis sueños. Este, Luego de eso, felizmente que, o sea, seguí ejerciendo hasta que llegó creo que 2022 y decidí dar bueno, en 2022 también, caso aparte, me olvidé, algo así había dicho también mi compañero Fabián, graciosamente tuve una oportunidad de estudiar un poco de Unreal a través de San Marcos. Recuerdo que más o menos en el 2022 fue fue un año de aprendizaje, el 2022 en general, porque me pasaron un montón de cosas, no estuve trabajando tanto, y entre una de esas cosas muy importantes fue que también estaba ya pronta a viajar porque había decidido tomar un máster en el extranjero. Y a partir de eso, pues nada, viajé a España, he estado con el máster de Concept Art hasta 2023 y desde 2023 concatené con otro porque me gané una beca de ilustración y la vida me llevó a quedarme hasta ahora. Seguramente todo mejore y espero que sea así, pero acá he estado intentando de todas formas conocer el ecosistema, conocer a la gente, porque de todas formas, a pesar de que se queja mucho de que su industria no es muy grande, es un poco gracioso Mm, porque, o sea, yo sí veo que o sea, no será lo que es en el vecino, porque creo que eso es el problema, se mm, comparan a nivel Europa, pero
sí hay. Entonces estoy intentando rearmar lo de siempre, ¿no? Rearmar o armar desde cero en todos estos años redes y todo lo demás para poder ver si en algún punto llego a ingresar de alguna manera. Es difícil incluso para las mismas personas. Es como cualquiera, ¿no? Tienes que tener más que nada networking y todas estas cosas. Hay que ponerlas muy... eh, hay que hacer planes, hay que hacer mucho trabajo para las mismas personas que viven aquí ya bueno, desde que nacieron, tanto para ellos como para cualquier persona que emigre, ¿no? O sea, Y qué sí. chévere. Sí, qué chévere. De hecho, hay dos cosas que me llaman la atención, que sí es muy común, por ejemplo, lo de las empresas que hacen videojuegos. De hecho, debo incluir incluso a la mía, que nosotros, aparte de desarrollar nuestros IPs propios, tenemos como una sección que es netamente para trabajar con empresas. Entonces, donde hacen juegos que te piden para activaciones, juegos que te piden para hacer un juego web, que te piden, entonces, que básicamente de alguna manera permiten subsistir a muchas empresas porque no todos pueden pues, desarrollar IPs propios, justamente por lo que hablas de la industria, que bueno, que para acá en Latinoamérica todavía sigue siendo muy pequeña y bueno, como dices, si lo pones en comparación, en contraste, sí, se hace, dices, no, pues ustedes tienen una empresa, una industria mucho más grande que la que nosotros vemos aquí en Latinoamérica y pues, particularmente en Perú, ¿no? Pero qué chévere eso de viajar allá, justo lo que mencionamos de las oportunidades de viajar al extranjero y tomar eso. Y qué bueno que te estás haciendo de estudiante capacitando tanto, ¿no? Qué locazo. Es como que, Sí, sí, o sea, sí, como te digo, ha sido, recuerdo mucho que el 2022 fue un año de mucho, mucho salseo, la verdad. Con lo de curso, que yo estaba preparando, me pillé para venir acá, dejar todo. Me enfermé, recuerdo. Yo no pasé todo el problema de lo de COVID el mismo año, recién. Y sí, fue duro. Pero bueno, aquí estamos. qué chévere. Ahora chicos, quería preguntarles, y ahora que sí, que ya sabemos más o menos lo que hacen todos, llega el Día del Patrimonio Game Jam, que para quien esté escuchando esto y no haya escuchado, es un evento de desarrollar videojuegos, que en este caso fueron 10 días, corríjanme si me equivoco, que tuvieron para hacer un tema relacionado, que bueno, obviamente como es patrimonio, tenía que estar ligado ciertamente al tema de, vamos a decir, cultural, esto, y tenía como tema principal para desarrollarlo la palabra, o sea, el tema ritual, ¿no? Entonces, pregunto, o sea, ¿cómo es que arman su equipo, se conocen ese día? ¿Cómo fue la fusión? Más que veo que ahora Valeria que está en España, ustedes, ¿cómo fue o ya se conocían de antes? ¿Cómo empezaron todos? Cualquiera puede responder, chicos. ¿Quién quiere clarificar eso? Bueno, yo puedo Eh, mencionar de que sí, no nos conocíamos realmente, porque yo ingresé a la IAM sin equipo. Eh, de hecho, participé. Hay un común canal que se habilita en la IAM, en Discord, que es de busca tu. No recuerdo el nombre, pero era para buscar equipo. Entonces, cada uno publica, ¿no? Yo soy tal, yo soy programador y busco equipo. Entonces, bueno, yo no tenía equipo, así que puse eso. Y creo que los demás también hicieron lo mismo. Entonces, bueno, eventualmente no llegué a conseguir yo equipo, así que dije, bueno, voy a escribirle a los que buscan también como yo y a ver si se logra hacer un equipo. Y eso fue el mismo día que se inauguró, me parece, o un día antes. Eh, y así fue como le escribí a Elías y a Percy. Y bueno, creo que ellos también ya se estaban escribiendo y así logramos formar un equipo de tres y ya luego vi que también Valeria y Gabriela buscaban equipo y ya nos contactamos y se armó ahí el equipo. Ese mismo día de la inauguración, si no me equivoco, o un día antes. Ahí nomás. Ah, qué chévere. O Sí. sea, eso es lo interesante de la parte de los game jams, igual para las personas que quieran alguna vez pensado participar algo. O sea, el hecho de que sí puedes ir sin nada y de repente conoces, y principalmente conoces gente, armas equipo, terminas descubriendo, pues, hasta incluso en muchos casos han salido socios que han formado empresas para hacer videojuegos, ¿no? Entonces, ahora, ya llega el tema, todo eso, cómo fue el trabajo, cómo se distribuyeron, quiénes se encargaron, cuéntame un poquito, ven, ya hablándome en general, no tanto como paso a paso, pero sí contándome un poco de su experiencia de trabajar, porque era también primera vez que trabajan juntos, entonces, cómo fue la dinámica, qué cosas pudieron encontrar ahí y qué cosas descubrieron en el camino, ¿no?
¿Quién quiere ganar? ¿Quién? Eh, Se anima. Elías estaba con ganas de hablar ahí, bien, deja. sí, sí. Ya bueno. O sea, nos juntamos, salió el tema, ahí mismo, ahí mismo nos escribimos por el grupo de Discord que teníamos. Para la elaboración del tema, lamentablemente solamente pude ir yo presencialmente, pero sí, de todas formas, todos estaban, digamos que al tanto de lo que se decía. Y entonces nos escribimos al Discord todo. Y, o sea, como lo que siempre se hace, ¿no? Hacer lluvia de ideas y luego ir direccionando todo hacia lo que al final creímos que podía ser más factible en 10 días y lo que podíamos hacer de acuerdo a las habilidades de cada uno, pues, ¿no? Y, y entonces surgió eso, lo que al final fue el juego y fue el ganador de la Jam, ¿no? Claro. ¿Qué fue lo más complicado para ustedes bueno, entre todo el proceso de que encontraron? O sea, yo siento que el trabajo ha sido muy organizado desde el inicio, como que los roles se establecieron bien claros desde el inicio, ¿no? Como que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, o sea, entonces es como si cada uno fuera un departamento de arte distinto, o sea, una cosa así, ¿no? O sea, me he dado cuenta que otros grupos se han hecho como, pero siento que nosotros hemos trabajado de una manera muy profesional, ¿no? Como, o sea, lo he sentido como un poco como un trabajo, en el buen sentido. O sea, como que, no sé, me ha gustado trabajar en el equipo. Bueno, al final dio frutos, ¿no? O sea, al final ganamos y estamos aquí, pues, ¿no? Claro, no, al final, o sea, la experiencia, pero más allá de eso, o sea, yo creo que por ahí, independientemente de ganar o no ganar, o sea, la experiencia del juego es lo que les puede ayudar más a cada uno en sus carreras o todo lo que sea, ¿no? O sea, Sí. el poder desarrollar y completar un objetivo, ¿no? Que es el juego como tal. De él les Sí. decía, ¿qué fue lo más complicado a pesar de que ya tenían todo? O sea, ¿cuál hubo algún tema de dificultad, algún momento que dijeran así, bueno, se estresaron, o todo realmente sí fue totalmente fluido y ya no hubo Ah, ninguna... yo creo que sí, a la hora de escoger el tema, Ujú. recuerdo que hubieron como muchas ideas y siempre había una que a uno le gustaba y al otro no, medio que al final fue como Mm. una votación, me acuerdo, medio que recuerdo que cuando dijimos el tema del fardo, creo que Valeria y yo no estábamos 100% convencidas, pero dijimos, bueno, ya vamos, porque incluso creo que Valeria dijo, mejor hagamos un juego de llamas, me acuerdo de eso. Que sé que fue Eso, en broma, sé que fue en broma, pero sí, me dio mucha risa. fue, no fue, ¿Qué? de hecho fue muy gracioso porque yo dije esto de lo de las llamas porque, nada, en ese momento estábamos, supongo, todos buscando cosas y coincidentemente creo que terminé en el canal de Daniel porque estaba viendo este juego que era de Bolivia, no estoy segura si era de Ecuador y de Bolivia, que Ah, es muy Yamalandia. parecido, Yamalandia, sí. sí. O sea, coincidentemente llegué a eso en esa época y yo dije, mira qué bonito, podemos hacer algo así. Pero lo decía, o sea, claro que lo decía más de broma que de otra cosa. Pero, o sea, fue un buen ejemplo, graciosamente, porque un poco que el juego también no toma todo exactamente, pero es un poco aventura, es un poco así silly, digamos, un poco estilizado las cosas y es de aventura, ¿no? Entonces, no sé, un poco que se tomaron cosas sin querer de repente, pero sí. Recuerdo que otras dificultades, supongo que solamente fueron un poco parciales, o sea, me refiero a parcializadas de mi lado porque tenía que jugar con los horarios de Ah, diferencia, no, con la sí, diferencia de claro, ¿verdad? horarios. Pues justo está la Pero diferencia de sí, o horario. sea, fue un problema principalmente mío, o sea, no necesariamente del equipo, porque igual yo me estaba acoplando al horario de allá. Esto ya lo he hecho muchas veces, así que tampoco no es que sea
una cosa crítica, crónica, ni nada fatal tampoco. Ya muchas veces he tenido que hacer eso, así que fuera de eso, otros... Sí, yo creo que más que nada hemos tenido un poco de complicaciones al inicio de saber cómo encadenar el tema, ¿no? Cómo se podía abordar el tema y si ha habido otros problemas, creo que más ha sido quizás en ya otros departamentos. Yo también problemas en sí por concept y esto, no hay solamente que al inicio es arrancar, ¿no? Como es preproducción, es arrancar con la idea, saber qué cosa eh, hacer miles de pruebas. Bueno, no, tampoco, o sea, no me da tiempo tampoco para hacer miles de pruebas, pero varias y todo lo demás, ¿no? No sé si en otros departamentos hubo ya problemas en el transcurso de la producción. Y O ahora sea, cuando... Perdón, perdón. dale, dale. Ah, ya no, iba a decir que, o sea, igual que Valeria, o sea, hubo problemas, pero ya no como de grupo, sino como del área de cada uno, creo. Seguramente todos hemos tenido dificultades que nunca llegamos a mencionar. O sea, por mi parte, por ejemplo, me di cuenta que no tenía el software adecuado para hacer sonidos andinos. O sea, es como que Mm. todos los sonidos MIDI que tenía sonaban horribles. O sea, no tenía quenas, no tenía zampoñas. Entonces, tuve que buscar un buen plugin y me terminé comprando un bundle de $100 para instrumentos andinos, que bueno, igual está súper bueno y me sirve para futuro, ¿no? Este, entonces, eso fue un problema que tuve de ahí. Bueno, bloqueos creativos que creo que a los que somos artistas a veces nos pasa, ¿no? Como que un día avanzaba un montón y el día siguiente como que no podía escribir ni una nota y después otra vez fluía, ¿no? Eso ha sido por mi lado más que nada. Claro, qué chévere. Qué bueno, o sea, Eh, dentro de todo ese tema, de ese proceso de armar, crear las ideas, y creo, y aparte que tenía una ventaja, creo, en referencia a lo que es trabajar, por ejemplo, en un game jam común, que es de 48 horas. En este caso, como que les dieron 10 días, y como que sí tenía un poco más para poder probar un poquito más de las cosas que estaban queriendo y poder pulirlas, ¿no? O sea, no sé si es que digo, bueno, no sé cómo era el tiempo que utilizaban ustedes, si, no sé si están, por ejemplo, trabajando, están estudiando y si les daba, o cuántas horas le podían dedicar también al jam, porque 10 días también, o sea, bueno, entiendo que es bastante tiempo. Sí, es más de lo normal para Game Jams, tengo entendido. Eh, sí, en mi caso yo trabajo y me tuve que hacer como unos espacios, ¿no? Cada día para poder contribuir. Y sí, de hecho, sí también surgieron complicaciones del lado de programación, por ese lado. O más que nada yo diría de pruebas, ¿no? En la etapa de tener un build funcional sin errores, porque sí hubo cosas al final en los últimos días. Yo recuerdo el último día de la entrega que hubo como 3 o 4 niveles que no se cargaron al juego. Entonces, Mm, la entrega el build ya estaba subido, pero no funcionaban esos niveles, no cargaban. Entonces, era eso, mm. correr contra el tiempo, porque creo que quedaba 2 horas y se cierra la plataforma y no puede subir más. Entonces, corregir eso, que bueno, por suerte no demoró tanto y ya, sí se pudo corregir. Ahora una pregunta. Honestamente, sí, cuando lo vieron el juego, cuando ya lo terminaron, o sea, ¿ustedes dijeron, sí, estamos para ganar el Game Jam? O dijeron, bueno, hemos cumplido, ¿no? no, nos sorprendimos todos. Sinceramente, nos sorprendimos todos. Yo pensé top 5 o top 3 podría ser, pero primero sí no estaba seguro, la verdad. Porque sí ustedes podían ver el resto de juegos, o sea, sí, sí estaban viendo más o menos qué cosas, quiénes eran como lo que el resto de participantes. Que ahora, si bien no es un tema como tal importante, como puedo decirlo yo, el tema de ganar como tal el jam, ¿no? Al menos creo, ¿no? El que le den ese reconocimiento a su juego me parece bravazo, ¿no? O sea, yo creo que para ustedes debe haber sido chévere la sensación del momento en que sale. Bueno, primero que salieron los 10 seleccionados, ¿no? Ahí ya estaban de por sí ya seleccionados. Después viene la premiación. Ya en la premiación, ¿pudieron asistir todos?
¿O Eh, solo quienes pudieron estar fuimos- ahí? Bueno, imagino que... no, Valeria vino en un helicóptero. En un helicóptero ahí por sus escaleras. Mientras sonaba Yo, arriba la vía de fondo, ¿no? No, ojalá, ojalá, sí, ojalá se hubiera presentado como dice Percy. Digo, ojalá. Ahora, yo no ¿todo sé. esto, todos ustedes están, todo el resto está en Lima o alguno de ustedes está en otro lado? No, yo estaba en otro lado. O sea, inicialmente yo tenía planeado ir a la clausura. Ujú. Tenía muchas ganas de ir a la clausura, pero me surgió un viaje a Huánuco por unas tocadas. Porque bueno, trabajo en Mm. música y esto, ¿no? Y tuve que tomar una decisión, ¿no? Si ir a este viaje o ir a la clausura. Y bueno, al final decidí ir al viaje porque dije, bueno, igual los demás del grupo van a estar ahí, ¿no? Entonces a la hora de la premiación y todo esto yo no estaba ni presente ni siquiera en mente, ¿no? Estaba en otro lado. Pero luego es como que entro al Discord y de la nada dicen, no, y ganamos, ¿no? Y wow, fue lo caso eso. No me lo esperaba, la verdad. Ah, qué chévere, pues, chicos. No, en realidad yo llegué a probar ese día, bueno, no ese día, ¿no? Pero cuando pues, salió el Jam, salieron más o menos como que pude probar o sea, la mayoría de los juegos. Ahí, bueno, y sí habían algunos dentro del que estaba, el que ustedes hicieron, de cómo el que es el último viaje, Ujú. se Último llama viaje se llama. el Sí. último viaje, y probé, bueno, algunos otros más, que había unos dos, tres más que sí me habían llamado la atención, dentro de ellos estaba uno de los que había ganado, de segundo y tercero, y bueno, había uno que otro más que por ahí estaba peleando, pero que sí me parecieron como buenos productos para hacer un Game Jam. Ahora, ya lo que viene ahora después del Game Jam, y para preguntarles, ¿el juego como tal están pensando en trabajarlo, seguirlo llevando más adelante, presentarlo, por ejemplo, para algún fondo, o simplemente va a quedar, o sea, o sea, que no es malo tampoco porque el 99% de los juegos de Jam creo que no continúan? Pero quería preguntarles en el caso de ustedes si han pensado en que van a continuar el juego o cuál es el futuro que piensan hacer con él. ¿Quién Bueno, se de atreve? ¿Alguien manera quiere? más O sea, pronta, ajá. Sí, bueno, solo iba a comentar de que nosotros nos han invitado a mostrar el juego en el Perú Game Show, se llama, que es en Ujú. septiembre. Y bueno, nuestro objetivo más cercano es el hacer unos ajustes para la presentación en ese evento. Ajustes, digamos, no muy grandes, ¿no? Ya a posterior, sí tenemos que evaluar, bueno, sí tenemos en mente el definir un alcance para una posible versión más completa del juego, ¿no? Pero eso es algo que aún no está, digamos, detallado del todo en este instante, pero sí me parece que es algo que les gustaría a todo el equipo, ¿no? Se han animado bastante por mm, tomar esa alternativa y posiblemente presentarlo así a fondo y que siga toda la vía de un videojuego comercial como tal. Claro, qué chévere. Sí, lo digo porque uno de los aspectos que a veces ocurre, y creo que en la mayoría de los casos suele ocurrir eso, que en el tema de juegos que tienen, vamos a decir, una cierta relación con el lado cultural, muchas veces no apuntan a un lado comercial como tal, ¿no? Entonces están más orientados a hacer un tipo de juego educativo que funcione solamente para un grupo muy específico de usuarios, o por ejemplo que solamente esté en cuanto a localización solamente para Perú, etcétera. Entonces por eso les preguntaba, porque a veces no, la mayoría de juegos no van más allá de, no, o sea, no es que no vayan, ¿no? Sino que suelen a veces tener, por esa misma restricción de la cultura, no tener un alcance comercial, ¿no? Porque el enfoque es otro, ¿no? Entonces eso que también es importante a la hora bueno, de pensar ya en un tema más a futuro. Y bueno, entonces chicos, nada, ya un poquito para ir también terminando, preguntarles a cada uno de ustedes, por ejemplo, y para que me puedan responder igual de manera individual. ¿Qué fue lo más emocionante que pudieron encontrar en Game Jam y que viene ahora próximamente para cada uno de ustedes? ¿Qué tienen planeado?
a nivel individual o quizás pensando también en el equipo, ¿no? No sé quién quiere empezar ahí, no se peleen, uno a la vez. Vamos en el mismo orden, empezamos con Elías entonces para que sea de... Ya sabía, ya. Este, para el futuro, bueno, como equipo, lo que dijo Fabián, ¿no? Más o menos con el juego. Este, eh, y bueno, personalmente, yo sí quiero seguir metiéndome a más game jams y seguir, no sé si la palabra es probando o así, seguir ahí. Ahora mismo tengo un trabajo de medio tiempo, porque igual de todas formas de algo tengo que vivir, pues, ¿no? Entonces, aunque no tenga que ver el trabajo con nada de videojuegos, porque no tiene nada que ver con videojuegos, bueno, no importa, me pagan, ¿no? Me pagan. Entonces, es medio tiempo y entonces sí, el resto del tiempo sí tengo para seguir dedicándome a más Game Jams y demás y a ver qué pasa, pues, ¿no? Igual, de todas formas, cualquier juego que haga que hagamos en la Game Jam es para el portafolio de cada uno. Entonces, de todas formas, no hay, digamos, no hay pierde, de todas formas, ¿no? No hay pierde para nada. Llenas el portafolio y eso te permite mostrar para trabajos y demás cosas, pues, ¿no? Entonces, de todas formas, no hay pierde. Entonces, bueno, sí, eso. Listo, perfecto. ¿Quién más? Vamos. A ver. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Primero, ¿qué fue lo que más te gustó, lo que más te sorprendió? Primero del Jam y después qué viene para ti ahora después de esto. Ah, bueno, en mi caso, lo que más me gustó creo que fue, en primer lugar, encontrar un buen equipo, porque a veces uno no tiene suerte, o sea, no es que hayan equipos malos, sino que a veces pasan cosas en la vida de algunas personas y el equipo se disuelve por A o B razones, o uno se termina yendo por otro, bueno, cosas que pasan, ¿no? Entonces fue bueno encontrar un equipo que esté bien comprometido con la Jam y que cada uno como que sepa bien como qué hacer en su rol, ¿no? Tenga tan buenas contribuciones, digamos. Eso me gustó bastante. También me gustó mucho esto de la temática peruana, ¿no? Temática de patrimonio cultural, rituales. O sea, nunca había estado en una jam que tenga este tipo de temáticas y siento que he aprendido sobre la cultura Paracas, porque a mí me gusta mucho esto de investigar temas, ¿no? Entonces es como que si bien hago la música, también quizás he dado algún un par de ideas y he apoyado un poquito en la narrativa. Entonces me gustó mucho investigar más sobre toda esta cultura en general, el patrimonio cultural, todo esto, ¿no? Eso, me gustó la emoción de estar en el top 10 también y finalmente de ganar, ¿no? Y que te den el trofeo, que, o sea, es un trofeo, pero igual es bonito, ¿no? Como que se siente bien. Y bueno, que viene a futuro, pues por mi parte, seguir entrando en Game Jam y hacer networking, ¿no? Para poder entrar a trabajar en esta industria. También cuando ya acabe mi carrera me gustaría empezar a estudiar WISE, porque me han dicho que es súper importante que alguien que trabaje en audio de videojuegos sepa eso, ¿no? Como cómo implementar el audio en sí dentro del juego. Y yo no sé absolutamente nada de eso, pero quiero aprender eso y bueno, lo que más me gustaría es poder entrar en videojuegos y vivir de eso, ¿no? No sé si ya puedo hacerlo apenas acá mi carrera, pero es mi meta en la vida, básicamente. Listo. Perfecto. Francisco, Bueno, lo que más me gustó, que me pareció lo más chévere de la experiencia, creo también, como dijo Gabriela, es encontrar un equipo que se integre de manera apropiada y cada uno con su talento aporta. Eso me parece bacán. Nunca he estado antes en una guiñada así con un equipo
me gustan variado. Antes he participado y he sido de solo equipos de 2 personas. Entonces, ahora me gusta porque se ha podido aprovechar el talento de cada uno. En arte, música, level design, bueno, programación. Eh, entonces, eso, mi objetivo original al entrar a esta jam fue también conocer un poco más a la gente de Perú que está involucrada en videojuegos, porque yo sé que hay, pero la verdad yo no estaba muy, como que metido en los grupos o tal vez el área, ¿no? El círculo. Entonces, bueno, me pareció chévere también la experiencia. Y bueno, ¿qué se viene de mi lado? Bueno, ahorita este año un poquito ocupado porque también tengo unos proyectos personales, también de videojuegos. Pero sí, igual también espero poder organizarme bien y que lo que tenemos acá crezca algo más, mucho más interesante. Eso. No, perfecto. No miente, Valeria. Eh, ya me robaron las ideas. Lo voy a repetir. Después de haber estado pasando por tantas jams, no solamente en Perú, ahora puedo decir que también en Madrid, bueno, sí, en Madrid, todos, o sea, muchos temas se repiten, ¿no? Sobre todo encontrar personas que digamos, se encajen o que tengan cierto nivel de compromiso, ¿no? Es duro, lo digo ya hablando por experiencia, es duro. Me habrá pasado antes de esto un par de veces y después de tantos años, intentos y todo. Así que eso, yo me he quedado bastante sorprendida de que esto también fue una decisión muy apresurada de mi parte entrar a la patrimonio, ¿no? Con todo lo que implicaba, que yo sabía que me iba a tener que probablemente desvelar y todo lo demás por lo de los horarios. Eh, He tenido bueno, o sea, no estoy nada arrepentida de haberlo hecho, porque en efecto me ha tocado un muy buen equipo y como te hemos contado, no conociéndonos de nada, de verdad. Eh, lo otro que supongo que me sorprendió también de buena manera es pues supongo que cómo se ha ido organizando un poco la jam, pensé que iba a ser un poco más difícil este, en términos de esperar o cosas así, a veces se desorganiza un poco, pero yo lo he sentido bastante bien en cuanto a organización, ¿no? Me sorprendió por, lógicamente, lo que todos, hasta dónde llegó. No, o sea, yo no lo veía yo veía que estábamos con un muy buen producto al final, pero no estaba tan segura porque no en ese momento no he podido revisar todos los juegos que se subieron, pero no estaba tan segura de que estaba en tan alto nivel frente a todos los demás, ¿no? Y así que todo ha sido una sorpresa, todas gratas, ¿no? Sorpresas gratas que me ha dado esta jam. Y para lo que es el futuro, pues intentar darle en temas profesionales, tratar de ver si puedo finalmente trabajar acá en videojuegos, que sería, o sea, es un objetivo que yo tenía desde antes de viajar, ¿no? Que me parecía antes inalcanzable quizás, pero pasa el tiempo y las cosas y te vas adaptando también y ya no te parece tan distante. Hay muchas cosas que se me han hecho mucho menos distantes a raíz de viajar. Entonces trataré de continuar por ahí y si no se da, pues supongo que intentar ingresar también en la industria este, en Perú, que ahora las cosas están diversificándose un poco, creo yo, o eso es mi idea viéndolo desde aquí o conversando con amigos en Perú. Eh, pero sí, o sea, yo estoy un poco más, o sea, estoy más enfocada en que si eso se puede dar, ese sería uno de mis objetivos, eso es lo que creo que haría. Y involucrarme con lo que terminemos haciendo, lo que es falte de desarrollo del juego, ¿no? Para llegar a un punto en el que el juego ya esté mucho más
acabado, no que se extienda mucho, pero que sí se sienta mucho más acabado. Listo. Listo, perfecto, chicos. Nada, primero que nada, agradecerles su tiempo, que han podido conversar ahí conmigo ahí un rato, poder compartir un poquito de la experiencia como tal que ha sido el patrimonio Iñam, que dentro de todo es una experiencia nueva también para, incluso dentro de la industria de Perú, que se ha hecho, que probablemente se vayan a repetir y espero en los próximos años, porque finalmente ayuda un poco, o sea, combinar esas dos cosas que a veces no van tan de la mano, como son videojuegos y cultura, y que a veces les cuesta mucho juntarlas, pero qué bueno que el evento se haya podido dar, que hayan podido participar, finalmente hayan podido ganar, extenderles mi felicitación por haber ganado. Y nada, muchos éxitos chicos. Nada, los demás, a las personas que han visto el episodio, nada más decirle como lo que siempre, pongan un like, compártanlo. Y si les ha gustado este tipo de contenido, compártaselo a las personas que están interesadas en el área de videojuegos, quieren hacer un videojuego o simplemente quieren saber un poco más acerca de quiénes son los actores que están dentro de la industria actualmente. Nos vemos la próxima. Gracias chicos, se queden un ratito por favor. Con los demás nos vemos. Chao, chao.